Miren, yo cuando empecé a trabajar este tema, y esto es inusual lo que les voy a decir, miren, yo voy a decirles primero qué es lo que no quería, ¿de acuerdo? Y con ello les voy a decir cuál no es el objeto de mi intervención hoy, ¿de acuerdo? Mi objeto de intervención hoy no es si es cierto o no es cierto que hay muchas mujeres que denuncian en falso delitos de violencia de género. No es el objeto de mi trabajo, pero en las exposiciones que yo hago de este tema, en las reuniones que yo tengo con mis compañeros de proyecto, con mis compañeros de departamento, siempre me dicen, bien, no es el objeto de tu trabajo, pero no es un tema que puedas soslayar. Entonces yo voy a hacer exactamente eso. Yo voy a posicionarme de algún modo o a dar algunos parámetros de interpretación de los datos que tenemos en materia de denuncia falsa en violencia de género, para luego entrar en el auténtico objeto de mi trabajo, es decir, en lo que yo he estudiado. Miren, pasando a lo primero, saben, aquí lo tengo, miren, saben que hay una guerra de cifras, yo le he llamado ahí en la diapositiva la guerra de cifras. Saben que cuando uno habla de denuncias falsas, lo primero que viene a la mente es este tema, el tema de mujeres que denuncian en falso un delito de violencia de género. Tanto es así que les comento como anécdota que cuando empecé a trabajar este tema y decía, estoy empezando a trabajar el tema de denuncias falsas, lo primero que todo el mundo me decía era, ¿y las mujeres? Digo yo, es que no estoy trabajando ese tema concreto. Miren, hay una guerra de cifras, ¿de acuerdo? El primer, digamos, lema de este debate o el primer posicionamiento es el que, basándose en un informe del Consejo General del Poder Judicial, que dice que el 13% de determinaciones de procedimientos ante los juzgados de violencia contra la mujer son condenatorios y el resto no. De ahí, algunos sectores de opinión han extraído que el 87% de las denuncias presentadas por mujeres en materias relacionadas con la violencia de género son falsas, dado que el 13% son condenas, con lo cual el 87% son falsas. Miren, me parece muy difícil malinterpretar más peor un dato. Es muy difícil interpretar peor un dato. Si uno analiza ese informe del Consejo General del Poder Judicial, desglosa en el juzgado de violencia contra la mujer formas de terminación. Y lo que dice es, el 23% eleva al órgano competente, porque, como bien saben, lo saben mucho mejor que yo, el juzgado de violencia contra la mujer básicamente tienen funciones de instrucción. Con lo cual, el 23% lo han enviado al órgano correspondiente. El 22% tiene, cito del informe del Consejo General del Poder Judicial, si ustedes aquí me pueden iluminar un poco, tiene, cito, otra forma de terminación. A mí, que soy penalista sustantivo, no procesalista, el concepto otras formas de terminación siempre me parece un tanto misterioso. Entiendo que se referirá, por ejemplo, a prescripción o que no se ha terminado con la instrucción dentro de los plazos, que siempre están los plazos encima de ustedes antes del plazo marcado por la ley. Pero en todo caso, si el 23% es elevación a órgano competente y el 22% terminado de otra manera, esa cifra de absoluciones y sobreseimientos son el 42%, no son el 87%, porque las otras formas de determinación no son exactamente un archivo, ni son exactamente una absolución. Claro, esto juego de violencia contra la mujer, digamos, sector de opinión ha cogido ese dato concreto. Pero ¿por qué no coge el de otros órganos jurisdiccionales? Las condenas en violencia de género, es decir, las denuncias de mujeres en materia de violencia de género que terminan en una condena efectiva en los juzgados de lo penal, son el 55%. Y en las audiencias provinciales, es el 82% de las denuncias de mujeres acaban en una condena de la persona denunciada. Claro, es incierto, e insisto en que es difícil interpretar peor un dato,
es incierto que el 87% de las denuncias de mujeres en materia de violencia de género sean papel mojado, por decirlo así. Es incierto. De hecho, ante las audiencias provinciales es un porcentaje altísimo de ellas el que llega a materializarse en una condena. ¿Por qué los juzgados de violencia contra la mujer absuelven más? Porque esto es cierto. O archivan más. Porque, como bien saben, y si no se lo recuerdo ahí, es más bien para recordármelo a mí, que me lo conozco mucho peor que ustedes, es que el artículo 14.5 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal le da un ámbito, por razón de la materia, tan restringido al juzgado de violencia contra la mujer en funciones decisorias, es decir, coacciones leves, amenazas leves y vejaciones injustas, es un ámbito tan restringido y es un ámbito en el que, como muy bien saben, es tan difícil probar una coacción leve. Es tan difícil probar una amenaza leve, probar el hecho de la amenaza y el hecho de que sea leve, porque si es grave ya lo tiene que reenviar a un órgano decisorio distinto. Es, por razón de la materia, tan complicado que un juzgado de violencia contra la mujer tome una decisión condenatoria, que yo creo que sobre la base de que existan muchas absoluciones y muchos sobreseimientos, muchos archivos en el juzgado de violencia contra la mujer tiene más que ver con cómo está configurado procesalmente el órgano que con la existencia de denuncias falsas. Les digo más, si de verdad nos creemos ese mantra de que la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral en Materia de Violencia de Género, la 1/2004, ha creado unos órganos ad hoc llamados Juzgado de Violencia contra la Mujer, precisamente para facilitar que las mujeres tengan acceso a beneficios, puedan denunciar vulnerando la presunción de inocencia de hombres. Si de verdad fuese cierto eso, los juzgados de violencia contra la mujer serían los órganos que más condenan, porque supuestamente han sido creados precisamente como órgano para condenar y en cambio son los órganos que más absuelven. Y esto no tiene que ver naturalmente con una predisposición o no de los órganos jurisdiccionales. Tiene que ver con algo mucho más banal a simple vista, que es cómo se reparten las competencias entre órganos. Eso por un lado, es decir, que sea masiva la existencia de denuncias falsas por parte de mujeres basándonos en el dato que da el informe del Consejo General del Poder Judicial es verdaderamente un disparate por donde se mire. Pero ¿saben qué sucede? Miren, la Fiscalía General del Estado, ante quien ahora me dirijo, dice, como bien saben, hace su memoria anual, que el 0,001% de las denuncias presentadas por mujeres en materia de violencia de género, terminan en una condena a la mujer denunciante por un delito del 456, por un delito de denuncia falsa. Este dato, que es cierto, a mí me insatisface. No el dato en sí, que es cierto. Me insatisface como elemento para zanjar el debate. Es decir, las denuncias falsas de mujeres en materia de violencia de género necesariamente tienen que ser muy pocas, dado que muy pocas, un porcentaje absolutamente ínfimo de ellas terminan siendo condenadas por un delito del artículo 456, no siendo incierto, es decir, no siendo un dato falso, me deja insatisfecho porque se están mezclando dos magnitudes. Es lo que les pongo yo ahí. Son dos cuestiones inconmensurables. Es decir, del hecho de que haya pocas, muy pocas mujeres condenadas por un delito de acusación y denuncia falsa que ha partido de una denuncia en materia de violencia de género, no se puede extraer cuántas denuncias presentadas son materialmente falsas. Lo saben muy bien. Una cosa es que una denuncia sea verdadera o falsa y otra cosa es que no solo esa denuncia haya terminado en un archivo o en una absolución, no solo que el tribunal, habiendo obtenido la convicción de que esa denuncia es falsa, dirija las diligencias frente a esa persona, se haga un segundo proceso y en ese segundo proceso esa mujer sea a su vez condenada por denuncia falsa. Es que hay muchos pasos por el medio. Hay muchísimos pasos por el medio. Como
cifra para decir, y yo la digo, yo les confieso que yo la digo, porque el dato es cierto, no se sigue necesariamente el hecho de que de manera estadística sea imposible, radicalmente imposible que haya más denuncias falsas. Materialmente falsas, es decir, que lo dicho sea mentira. Porque son juegos distintos, porque son magnitudes distintas, porque en un lado estamos comparando denuncias y en otro lado estamos comparando condenas. Porque en el lado de las condenas tenemos una presunción de inocencia, tenemos un estándar de duda razonable, tenemos muchos elementos procesales que no podemos comparar con la denuncia. ¿Esto qué significa? Significa que en la guerra de cifras hay una cifra que es un disparate y otra cifra que nos deja con la sensación de que estamos a medias, o a mí me deja la sensación de que estamos a medias. Con lo cual, yo lo que les digo siempre a mis alumnos o a mis amigos cuando me preguntan, porque este es un tema, insisto, el que todo el mundo quiere saber, es, con los datos, con el mero dato, no se puede saber. De hecho, bajo ningún dato se puede conocer la realidad empírica de cuántas denuncias eran falsas. Pero sí podemos creer, sí podemos tener razones, argumentos para creer una cosa u otra. Yo les voy a dar unos elementos que muchas veces creo que se están obviando y que me parecen muy interesantes para valorar hasta qué punto puede ser alto el número de mujeres que denuncian en falso violencia de género. Miren, si miramos el INE, si miramos el Instituto Nacional de Estadística, que, aprovechando que estoy en Fiscalía General del Estado y no en el Instituto Nacional de Estadística, hacen unos auténticos desastres estadísticos a veces, que es inviable sacar conclusiones. Si ustedes acuden al número de condenados, de condenadas en este caso, por un delito de denuncia falsa, 456 del Código Penal, descubrirán que hasta el año 2007 el INE no desglosa. Entonces, todo el título 20, todo el título de delitos contra la administración de justicia, va todo unido. De 2007 a 2012 desglosan, pero no desglosan acusación de denuncia falsa, 456, y simulación de delito, 457. Son ustedes fiscales, lo saben mucho mejor que yo. Es que son dos mundos distintos. El mundo de la denuncia falsa y el mundo de la simulación de delito, el mundo de esa persona me ha amenazado y es falso, 456, y el mundo de me ha hurtado el móvil una persona que no la he visto porque en realidad lo que quiere es cobrar el seguro del teléfono, caso paradigmático del 457, son mundos distintos. Solo desde el 2013 el INE desglosa 456 y 457 y desglosa entre hombres y mujeres. De ahí sí que sabemos una cosa. Sabemos que en cualquier año posterior a 2004, a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004, la cifra de mujeres condenadas por denuncia falsa es superior al número de las mujeres condenadas por todos los delitos contra la Administración de Justicia juntos en cualquier año anterior a la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral en materia de violencia de género. Es decir, yo creo que se puede inferir que un impacto sí ha tenido. Es decir, hay más condenadas a día de hoy, 2019, 2020, más mujeres condenadas de acuerdo con las estadísticas del INE por el delito de denuncia falsa que por todo el conjunto de delitos contra la Administración de Justicia en el año 2003, 2002, 2001, incluyendo, como bien saben, quebrantamiento, encubrimiento, falso testimonio, todos esos juntos no alcanzaban esa cifra. Pero yo creo que es una explicación cuantitativa. Es decir, uno de los objetivos de la Ley Orgánica 1/2004 era que las mujeres denunciasen. Es decir, que se rompiese esa especie de muro de silencio que había respecto a la violencia por parte de la pareja. Y eso supuso un aumento enorme de las denuncias y un aumento enorme, se lleva muchos años en la carrera fiscal, estoy seguro de que lo han percibido, de la carga de trabajo, de los procedimientos, el número de procedimientos es altísimo.
En 2003 hubo, de acuerdo con los datos del Consejo General del Poder Judicial, 76.000 denuncias en materia de violencia de género. En 2019 hubo 167.000. Cuando hay un salto tan grande en el número de denuncias, inevitablemente el número de denuncias falsas aumenta. Pero es un problema cuantitativo, no es un problema cualitativo. Es decir, yo creo que la introducción de la Ley Orgánica 1/2004 sí ha aumentado el número de mujeres que han denunciado en falso, pero porque hay muchísimas más denuncias, con lo cual, en proporción, el número más o menos es el mismo. Es decir, desde el punto de vista no en términos absolutos, sino en términos relativos, es el mismo. Y en todo caso, esto insisto, no es algo exactamente avalado por el dato de Fiscalía General del Estado. ¿Es razonable creer que las denuncias de mujeres son sistemáticas? Es decir, ¿es razonable creer, como creen algunos sectores sociales y políticos, que la actitud de las mujeres de oportunismo jurídico, llamémosle, en la que van a denunciar en falso para conseguir beneficios, para quedarse con la custodia de los hijos en común, etcétera, es sistemático? Yo creo que no. Yo creo que no hay razones que lo avalen. No por el 0,0001%, que a mí eso me deja muy insatisfecho, porque ahí estamos mezclando agua y aceite. Ahí no. Pero por otra razón. Si de verdad fuese sistemático, el aumento de mujeres condenadas no sería ese aumento que les he relatado ahí, sería muchísimo mayor. Si hay 167.000 denuncias en un año y de verdad fuese una actitud sistémica de la mujer el beneficiarse de la laxitud en la presunción de inocencia, en las medidas civiles, si de verdad fuese cierto eso, habría muchísimas más. Porque no habría un impacto mucho más que proporcional. Y esto es difícil de creer. En primer lugar, habría más condenas. En segundo lugar, porque si no las hay, la única opción que le cabe a quien sostenga que la denuncia falsa por parte de mujeres es algo sistemático es decir que el Poder Judicial no quiere proceder contra ellas. A mí me resulta difícil de creer que el Poder Judicial o Fiscalía sabe perfectamente que hay miles de denuncias falsas y no quiere proceder. Me resulta difícil de creer en un tema específico con un foco mediático tan fuerte que se haga de esa manera. Y además les doy un dato. Es que se olvidan de los hombres. A mí es algo, yo creo que el argumento más poderoso que se le puede decir a una persona que verdaderamente cree que existe una actitud sistemática de mujeres en esta materia denunciando en falso, no es el 0,001%, porque le va a dejar insatisfecho. Es, bueno, los hombres cometemos este delito en igual medida. Si de verdad existiese la mitad de la población, que somos los hombres, que no tenemos ningún beneficio, que denunciar en falso no nos conduce a nada. Denunciar en falso no nos da la custodia de los hijos, no nos da, en fin, apoyo institucional, no nos ofrece absolutamente nada. Y la otra mitad de la población, que son las mujeres, teóricamente tienen acceso a un montón de beneficios, tienen un proceso penal con relajación de las garantías, tienen un órgano ad hoc solo para ellas. Con todo eso, ¿por qué los hombres seguimos cometiéndolo en igual medida que ellas? ¿Por qué ellas no son muchísimas más? Y el 50% seguimos siendo nosotros. Y en mi experiencia debatiendo este delito y este debate, es el argumento ganador. Le digo, si se supone que ellas lo tienen todo de su parte, ¿por qué no lo cometen en un 80% en vez de en un 50%? Porque estamos ahí, estamos juntos, estamos a la vez. Yo creo que el escepticismo, y luego volveré sobre ello, yo creo que el escepticismo yo creo que son muchísimas más y Fiscalía nos miente, yo creo que son muchísimas más, pero los jueces no quieren proceder, yo creo que no está avalado por nada. Por el informe del Consejo General del Poder Judicial, desde luego no. Cuestión distinta, insisto, y ya me centro en el auténtico objeto de mi debate, es que un mero
es que según Fiscalía solo 1 de cada 1,5 millones es falsa. A mí eso me parece un juego peligroso. Me parece un juego peligroso. Porque están mezclándose cosas muy distintas, porque está el argumento muy manido, y me parece que es mejor argumentar desde la base de, ahora pongámonos en el escenario de que sea cierto. Eso no lo veríamos de otra manera, no habría un impacto en el INE, no habría un impacto en condenas, no habría... Y ahí yo creo que es como se puede argumentar de manera más persuadir, más que argumentar. Yo creo que ahí se sienten más persuadidos y más convencidos de que a lo mejor la idea no es correcta. Pero como les decía, y disculpen todo esto, pero claro, mis compañeros siempre dicen, no hables de denuncia falsa sin meterte en el debate, porque entonces parece que eres un cobarde, en pocas palabras, que no te quieres meter. Mi posición, en resumen, y luego insisto, volveré a ella, es no tengo nada que me haga creer que existen mujeres, un porcentaje muy significativo de mujeres denunciando en falso. Porque lo habríamos notado. Los criminólogos lo habríamos notado. Las estadísticas la habrían notado. Pero miren, es que hombres y mujeres, les decía, lo cometemos por igual. Y esto es ciertamente raro. Es ciertamente raro. En el 2019 solo hay estadísticas del INE, otro delito, que es la usurpación de bienes inmuebles, por cierto, cosa que me sorprendió, pero bueno, estos son dinámicas criminológicas a veces sorprendentes. Solo hay otro delito en el que hombres y mujeres cometamos por igual. Porque los hombres cometemos la gran mayoría de delitos. Los hombres cometemos el 90% de los delitos. Que haya un delito en el que hombres y mujeres estén en igualdad es extraño. Y esto me llevó a pensar, yo creo que hay que hacer un análisis de género de este delito. Porque miren, yo voy a coger el dato de Fiscalía General del Estado y voy a sacar de él una pregunta. Si es cierto, no tengo ninguna razón para dudarlo, que solo el 0,001% de las mujeres condenadas por denuncia falsa, si es cierto ese 0,001%, que no tengo ninguna razón para dudarlo, y yo cojo ese número de mujeres y lo comparo con el número de mujeres condenadas por acusación de denuncia falsa, son el 6%. Es decir, el 6% de mujeres condenadas por el 456 denunciaron violencia de género. Pero mi pregunta es, ¿y el 94% restante qué denunciaron? Si violencia de género no es, ¿qué denunciaron? Y me surgió la idea de hacer este trabajo pensando, partiendo de que los hombres y las mujeres lo cometemos por igual, partiendo de que parece improbable que haya una actitud sistemática de mujeres denunciando violencia de género, ahora vamos a un tema que me parece interesante. El hombre que denuncia en falso y la mujer que denuncia en falso denuncian lo mismo, denuncian la misma clase de delitos, denuncian a las mismas personas o hay diferencias entre a quién denuncian. Y esta duda la intenté materializar del siguiente modo, porque como les decía, con el INE es absolutamente inviable saberlo. Yo, con mucho esfuerzo y la ayuda de un becario de colaboración con departamentos, recuerden que Karl Marx, fíjense a quién voy a citar en Fiscalía General del Estado, decía Karl Marx que uno no se debe aprovechar del trabajo de otros, de la plusvalía de otros. Yo tuve un excelente becario de colaboración con departamento que me ayudó a esto, que es Darío Pérez Bergantiños, a quien quiero mencionar, aunque no me va a escuchar jamás y jamás sabrá que lo he mencionado, pero no crean que he sido yo el único que lo he trabajado. Lo que hicimos Darío y yo fue extraer de bases de datos todas las sentencias condenatorias que fuésemos capaces de encontrar del periodo 2003-2019 por un delito del artículo 456. No de mujeres, todas. No, insisto, de mujeres, que estamos focalizando en las mujeres. Me interesan también los hombres. 239 sentencias encontramos, de las cuales 20 eran en primera instancia, porque iban en concurso con otros delitos. Saben que, bueno, no les voy yo a explicar derecho procesal a ustedes que son fiscales. 20 eran condenas en primera instancia y 219 eran sentencias condenatorias de audiencias provinciales confirmando sentencias condenatorias de juzgados de lo penal. Porque saben que por razón de competencia es extraño que una audiencia provincial llegue a conocer de un delito del 456. Lo que hicimos fue
descargarlas, leerlas con mucha paciencia y hacer un Excel con más paciencia todavía en el que de los datos que sacábamos de la sentencia extraíamos quién denuncia es un hombre o una mujer. La persona a quien ha denunciado en falso es un hombre o una mujer. Entre la persona que denuncia y la persona denunciada, ¿qué relación hay? Y por último, ¿y qué delito se denunció? Entonces íbamos haciendo un Excel en el que íbamos viendo parámetros que son los que yo les he venido aquí a comentar hoy. Les digo, este trabajo que yo les voy a presentar tiene un problema y una ventaja. El problema es que 239 sentencias condenatorias son muy pocas, pero las bases de datos no dan más. Yo estoy planteándome pedir un proyecto de investigación para ir directamente al CENDOG a extraer la sentencia. Saben que el CENDOG, si lo manejan, que imagino que sí, saben que es una jungla, que a veces encontrar algo ahí es una absoluta jungla. Entonces, hemos encontrado pocas sentencias para lo que es el conjunto de personas condenadas. Pero tiene una ventaja. Como la mayoría, 219 sobre 239, son en segunda instancia, tenemos a una persona que denuncia en falso. Ese proceso se archiva o llega a una absolución. La persona denunciada o el tribunal de oficio deduce testimonio por un delito de denuncia falsa, se juzga a la persona que ha denunciado, es condenada en primera instancia, recurre y es condenada en segunda instancia. Es decir, la ventaja de este trabajo es que los datos que yo les voy a traer, aunque no son representativos del conjunto de denuncias falsas, sí han pasado por un montón de filtros judiciales. Es decir, hay hasta 3 tribunales que no han creído esa denuncia y que además la consideran falsa. Con lo cual nos da, digamos, la ventaja de que desde el punto de vista judicial parece muy acreditado el hecho de que lo narrado en la denuncia era falso. Bueno, y como les digo, el debate era, o las variables eran, género de la persona que denuncia, género de la persona denunciada, relación entre ellos y delito. Primero, en los datos, digamos, macro, que le llamo yo, encontramos que había más mujeres condenadas que hombres, un poco en el mismo nivel más o menos que los datos del INE. Y que los hombres somos mucho más víctimas de este delito que las mujeres. Este es un dato que el INE no da. De hecho, es un dato que yo creo que es importante para hacernos una idea del delito de acusación y denuncia falsa. Los hombres somos mucho más víctimas del delito de denuncia falsa que las mujeres. Porque 3/4 de los hombres, en nuestra muestra, denunciaron a otro hombre y el 84% de las mujeres denunciaron a un hombre. Es decir, tanto los hombres como las mujeres denuncian más a hombres. Tanto hombres como mujeres. Yo me gustaría hacer un brevísimo paréntesis para volver al debate inicial. Los hombres también denunciamos a otros hombres. Los hombres que sufren un delito de violencia, de denuncia falsa, no es porque les denuncie una mujer, es que también les denuncia un hombre. Y esto parece que por alguna razón a ningún hombre le importa que le denuncie a otro hombre. Pero bueno. Primer dato. Los hombres lo sufrimos más. Mucho más. Segundo dato. Tanto en qué se denuncia como a quién se denuncia, en nuestra muestra, en la muestra que bajo mi dirección Darío y yo hemos extraído, se perciben muchas diferencias. Muchas diferencias. Miren, yo les he hecho aquí un gráfico. Estos son los delitos más falsamente denunciados por un hombre. Es decir, el hombre ha denunciado en falso estos delitos. Y tienen ahí, espero que se vea bien, yo ahora tengo que desvelarles que soy daltónico, entonces estos colores me los han puesto mis compañeras y yo tengo aquí un papel con su correspectivo porque yo los colores los desconozco. Ven ahí, si ustedes tienen una vista buena, no como la mía, que el delito, la familia delictiva más falsamente denunciada por los hombres, cuando el hombre denuncia en falso, denuncia sobre todo delitos contra el patrimonio o contra el orden socioeconómico.
hurtos, estafas, apropiaciones indebidas, robos. Esto es lo que denuncia un hombre en falso. Los siguientes son falsedades documentales. Yo, que me he leído las 239 sentencias, falsedad documental clásica. Esa firma no es mía. La ha falsificado este señor. Esto, casos de hombres que denuncian en falso, esa firma no es mía y la ha falsificado esta persona, muchísimas. Bueno, lo ven ahí, 28 sobre un total de 239, nada más. Los siguientes, lesiones de todo tipo, no he circunscrito ni al 147 ni al 1, lesiones, porque si no, había mucha subtipología en esta familia delictiva. Otros, que es una categoría variopinta, hay de todo, allanamientos de morada, alteraciones del INDES, vamos, se denuncia en falso todo el Código Penal, de arriba abajo, no hay familia delictiva. Les digo más, como anécdota casi. Hemos encontrado una sentencia de una persona que denunció en falso una denuncia falsa. Que denunció en falso que la habían denunciado en falso. Y lo condenaban a él por haber denunciado en falso una denuncia falsa. Es decir, hay todo. Y luego delitos contra la libertad. Miren, esto es variado, pero sobre todo tiene un eje común, que es este. Cuando un hombre denuncia, en un 59% de los casos, denuncia un delito que no es contra las personas. Y un 41% es contra las personas. Pero el 59% no denuncian un delito contra las personas. Denuncian, insisto, robos, hurtos, falsedades, algún delito societario, algo así. Y esto es en lo que difieren respecto al qué se denuncia de las mujeres. Miren, nuestra muestra es suficientemente, creo, clara desde el punto de vista gráfico. Las mujeres, en la muestra que hemos recabado de sentencias condenatorias, en un tercio denuncian lesiones. La segunda clase de delitos, más denunciada en falso, cuando quien denuncia es una mujer, son delitos contra la libertad, fundamentalmente amenazas, pero también detenciones ilegales. En un 14% son delitos sexuales. Siendo ella la víctima, es decir, denuncia en falso un abuso sexual, una agresión sexual, una violación, etc. O denuncia delitos sexuales contra menores. Denuncia abuso sexual respecto de sus hijos. En falso. Y luego ya con un 14% nos encontramos delitos patrimoniales, que si recuerdan los hombres era su categoría favorita, entre comillas, para denunciar en falso, las falsedades y otros. Creo que es más gráfico así. Mire, el 70% de las mujeres que denunciaron en falso, de acuerdo con la muestra de condenas que nosotros hemos recabado, el 70% denuncian delitos contra las personas. Y solo el 30% otros delitos. Otros delitos quiero decir el resto del Código Penal. El resto del Código Penal. Es decir, de delitos sexuales en adelante no alcanza ni a la mitad de las denuncias por delitos sexuales hacia atrás. Esto marca una primera diferencia. De acuerdo con los datos que nosotros hemos obtenido, los hombres no solemos denunciar delitos contra las personas y las mujeres sí. De hecho, es el campo prioritario de actuación de la mujer que denuncia en falso. Pero es más llamativo todavía el segundo elemento, la segunda variable. ¿A quién denuncian los hombres? ¿A quién denuncian las mujeres? Miren, aquí les voy a hacer una precisión, ¿vale? Yo he dividido en tipos de relación. Relación afectiva, es decir, relación de pareja o expareja. Relación laboral, que la palabra lo dice todo. He creado una categoría llamada tráfico jurídico, por llamarla de algún modo, a relaciones de empresa, de suministros, contratos mercantiles, contratos de arrendamiento. Le he llamado tráfico jurídico para meterlo en una única categoría. Familiares, conocidos, otros, es decir, normalmente una persona desconocida, y una categoría que he llamado administración de justicia, cuando a quien se denuncia es a un abogado, a un fiscal, a un policía, a un guardia civil, a un funcionario de instituciones penitenciarias, etc. Es decir,
cuando la persona a la que se denuncia es una persona con la que se tiene contacto por haber tenido contacto con el sistema penal. ¿De acuerdo? Y miren, los hombres, aquí los tienen, denunciamos en especial a personas relacionadas con la Administración de Justicia. Es nuestro ámbito prioritario como relación. Es decir, el denunciante hombre medio, de acuerdo con la muestra que hemos obtenido, a quien denuncia es un policía. La policía me ha golpeado. La policía me ha detenido ilegalmente. La policía me ha metido droga en el coche. Este juez ha prevaricado. Este abogado ha cometido un delito de falsedad documental. Este funcionario de prisiones me ha golpeado. Esa es la denuncia falsa clásica de hombre, de acuerdo con nuestra muestra. La segunda categoría es el tráfico jurídico, es decir, se denuncia a una persona que es propietaria del piso en el que vivo, al que me suministra mercancías y digo que es una falsedad documental, a la empresa que me ha comprado algo y le denuncio por estafa, al administrador societario a quien denuncio por apropiación indebida. Ese tipo de relación. Luego tenemos al conocido, a la típica persona que denuncia a un, iba a decir a un amigo, pero claro, muy amigos tampoco serían, a un conocido en todo caso. Luego la relación laboral, y fíjense, la relación de afectividad, denunciar a la pareja o expareja, todas mujeres, voy a hacer esta precisión, que luego en el debate, si quieren que les haga más precisiones sobre dónde he colocado cada cosa, me las pueden hacer. Todas las relaciones de pareja a las que yo me refiero aquí, todas las que se detraen de las sentencias, todas son heterosexuales. Entonces, aquí en relación de afectividad, me refiero a que el denunciante hombre ha denunciado a una mujer que era su pareja o expareja. Es un 16%. Y el familiar, denunciar a un familiar, es algo muy raro. Solo hemos encontrado 2 sentencias en las que un hombre denuncia a un familiar propio, se entiende. En todo caso, ven que el quesito, digamos, está distribuido más o menos uniformemente y la idea básica es que los hombres denunciamos sobre todo a policías, jueces, funcionarios de prisiones, etcétera, o a personas con las que tenemos negocios. Las mujeres, no. Mire, el 56% de mujeres que han denunciado en falso en nuestra muestra denunciaron a su pareja o expareja. Hombres en toda ella, insisto. Más de la mitad de las denuncias son a su pareja o expareja. Seguidas ya en mucha menor medida por otros, personas desconocidas, por un conocido, por una persona con la que se tiene una relación, digamos, empresarial o contractual. Y luego fíjense que los familiares, denunciar a un familiar es igual de inusual en hombres que en mujeres. Es decir, es muy improbable que una persona denuncie en falso a su propia familia. Esto, de nuestra muestra, da igual hombre que mujer, pero sí que hay una diferencia muy radical con los hombres, que es, las mujeres no denuncian a policías, no denuncian a jueces, a abogados, a fiscales, instituciones penitenciarias, etc. Evidentemente porque el contacto de los hombres con el sistema penal es mucho mayor, porque los hombres cometemos muchos más delitos. ¿De esto qué extraemos? Extraemos 2 cosas. El perfil del hombre, de acuerdo con nuestra muestra siempre, insisto en que la representatividad es la que es, con todas las salvedades que ustedes quieran. La conclusión de mi estudio es, el denunciante hombre denuncia a otro hombre con el que tiene una relación básicamente económica o una relación penal, una relación de detención, de cumplimiento de una pena privativa de libertad o de proceso penal, y denuncia sobre todo por torturas, lesiones, cuando se trata de policías, instituciones penitenciarias, etc., o por un delito patrimonial. Yo que tengo todavía el Excel con todo desglosado, lo que más ustedes van a ver es denunciante hombre que denuncia a otro hombre en falso, que es administrador societario y le denuncia por estafa. Esto es un clásico. O la falsedad documental, la firma no es mía. O en su defecto, detenido que denuncia que la policía, cuando llevó a cabo la detención, le golpeó. O que lo detuvieron ilegalmente y que él pidió el habeas corpus y no accedieron a ello, etcétera, etcétera. Las mujeres no.
Las mujeres, si uno examina el Excel, el perfil mujer que denuncia a su pareja o expareja hombre por un delito contra las personas, lesiones, amenazas, agresión sexual, abuso sexual de los hijos en común, es muy mayoritario. Claro, ¿y de esto qué se extrae? Es decir, de un estudio como el que he llevado a cabo yo, en el que parece que las dinámicas son tan distintas, ¿qué podemos sacar? Miren, yo lo he puesto en interrogante, he puesto, ¿qué concluir? Porque tengo muchas dudas, ¿saben? Sobre denuncias falsas y violencia de género, lo he entrecomillado a propósito, yo quiero hacer algunas precisiones. Miren, primero, ven que astutamente en el quesito en el que yo les he puesto, en esto yo lo reconozco, son argucias de profesor de universidad. Yo les pongo el quesito, lesiones, amenazas, pero en el quesito de las mujeres no puse violencia de género. Es que violencia de género es una noción más confusa de lo que parece. Porque yo, ¿qué he de considerar por violencia de género? ¿El 153? ¿El 173.2? ¿Todos los delitos que, de acuerdo con el 87 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial, son competencia del Juzgado de Violencia contra la Mujer? Porque son cosas muy distintas. Y la estadística me daría bien distinta. Porque saben que la competencia del Juzgado de Violencia contra la Mujer, 87 ter, incluye desde el homicidio hasta delitos contra los derechos y deberes familiares. Si yo por violencia de género entiendo solo el maltrato, sea incidental 153, sea habitual 173.2, la cifra es una. Si yo la mujer, que las hay en nuestra muestra, que denuncia en falso que su pareja no está procediendo al pago de las pensiones o que su pareja ha retenido al hijo en común y ha intentado llevárselo, un delito de sustracción parental, si yo las incluyo en violencia de género porque es competencia su instrucción del Juzgado de Violencia contra la Mujer, la cifra es otra. Y a mí no me importa la etiqueta. Después, si les interesa, tengo los datos igualmente de qué cifra me da una cosa y qué cifra me da la otra. Si les interesa, luego se la doy. A mí no me interesa la etiqueta. No me interesa la etiqueta. Porque a mí no me interesa el debate sobre la Ley Orgánica 1/2004. ¿Qué más me da si una mujer que ha denunciado en falso a su exnovio le ha denunciado por maltrato o le ha denunciado por abusar sexualmente de sus propios hijos? Porque en el fondo la idea es la misma. La idea es acusar de un delito muy grave. Les digo más, yo puestos a elegir, prefiero que me denuncie por un maltrato que me denuncie por un abuso de menores, que saben que conlleva una serie de medidas mucho más gravosas. Y las hay. No me interesa, por tanto, la etiqueta, porque hay otros delitos que se cometen. Por eso no hablo de violencia de género. El escepticismo, como les decía al inicio, no conduce a nada. De mi muestra se extrae que las mujeres estén sistemáticamente utilizando el sistema penal como método de venganza y o como método para beneficiarse de todas las medidas asistenciales que lleva aparejada la Ley Orgánica 1/2004, pues yo no lo veo. Que las hay, por supuesto, pero esto no invalida el conjunto de la norma, faltaría más. Yo esto se lo explico a mis alumnos, perdonen si el ejemplo es un poco burdo para explicarle a fiscales, cuando explico este tema a mis alumnos de Derecho Penal Parte Especial, yo les digo, claro, ustedes lo saben perfectamente, simulación de delito. Me han hurtado el móvil siendo incierto para cobrar el seguro. Es que esto es un clásico, esto lo habrán visto 100.000 veces. Eso invalida la ley del seguro. Que haya la posibilidad de que una persona denuncie en falso para lucrarse de un seguro que ha acordado, esto invalida el contrato de seguro. Esto debería llevarnos a derogar el contrato de seguro. Pues con la Ley Orgánica 1/2004 a mí me parece que sucede lo mismo. Es decir, ¿hay mujeres que denuncian en falso aprovechándose? Las hay, naturalmente, faltaría más que no las hubiesen. Pero no es sistemático. Y por tanto no invalida en absoluto, evidentemente, faltaría más que por un número reducido de mujeres que denuncian en falso vayamos a invalidar el conjunto de la normativa. Y por último, respecto a esto,
qué obsesión con las mujeres. Qué obsesión por las mujeres. No solo en España. Miren, yo no les he querido aburrir con derecho comparado, porque no les interesará. Saben, es que en toda la bibliografía extranjera que yo me he leído y que yo he trabajado, en toda ella es la denuncia falsa de mujeres. En violencia de género o en violación. ¿Saben la de bibliografía que hay en Estados Unidos y en el Reino Unido sobre mujeres que denuncian en falso violaciones? Y a mí esto me parece sospechoso. A mí esto me parece muy sospechoso. Que todo el debate social y todo el debate doctrinal que hay en el mundo sobre el delito de denuncia falsa siempre esté centrado en mujeres, me da que sospechar. Porque los hombres lo cometemos igual, pero por alguna razón parece no importarnos. Parece que esto, pues, son cosas de la vida. Pero que si lo hacen mujeres es algo gravísimo. A mí me da mucho que sospechar. Pero en todo caso, insisto, eso no se detrae de mi trabajo. De mi trabajo sí que se detrae otra cosa. El perfil de delito denunciado y de persona denunciada, cuando quien denuncia es hombre y cuando quien denuncia es mujer, son muy distintos. Son muy distintos. Perfil hombre. Hombre denuncia a otro hombre por un delito patrimonial o unas falsedades y ese otro hombre lo conoce por tener un tráfico jurídico. Porque tienen un contrato, porque tienen una empresa, etcétera, etcétera. O hombre denuncia a otro hombre que es funcionario del sistema penal, funcionario de la Administración de Justicia, por delitos de torturas, por delitos de detenciones ilegales, por delitos de prevaricación. Estos somos nosotros los hombres. Las mujeres, ustedes las mujeres, denuncian sistemáticamente pareja, expareja, hombre, por un delito contra las personas. Lesiones, amenazas, agresión sexual. Son dos mundos completamente distintos. Son dos mundos completamente distintos. Y el objeto de mi trabajo no era saber, hay muchas o pocas, es que me da igual. Son distintas. Yo creo que esto sí que lo podemos afirmar de nuestra muestra con mucha rotundidad. Son distintas. Si ustedes leen ahora, se descargan del CENDOG, van a los hechos probados, me leen los hechos probados de una sentencia, yo les sé decir si es hombre o mujer. En el momento en el que ustedes me digan, compartían acciones de la empresa, inserte nombre aquí, es él, ya le digo, es un hombre seguro. Quien denuncia, un hombre seguro. Si ustedes me dicen, denunció a su expareja porque es mujer seguro. ¿Y esto por qué? Porque de mi trabajo, la conclusión que yo les quiero transmitir es, yo veo que sistemáticamente la manera de cometer el delito del 456 del Código Penal por parte de mujeres y por parte de hombres es distinta. Y ustedes dirán, ¿y por qué es distinta? Miren, a mí se me ocurren tres opciones. Tres. Hay una cuarta que es de la que les hablé al comienzo de mi intervención. La primera opción es, las mujeres denuncian a su expareja porque saben que denunciando a su pareja obtienen beneficios, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me parece difícil de probar. Lo intenté probar, ¿saben? Lo intenté. En el Excel, en el que intentábamos configurar las variables, había una variable que era, ¿está esa mujer que denuncia en falso y ese hombre a quien ha denunciado en falso en proceso de divorcio o en proceso de debate sobre la custodia de los hijos? Y no hemos encontrado que haya ese parámetro. No lo hemos encontrado. No significa que no lo haya. Saben que las sentencias muchas veces son muy parcas, y yo lo entiendo porque la carga de trabajo de los juzgados es descomunal. No lo hemos encontrado. Segunda hipótesis. ¿Es la justicia patriarcal? Porque miren, yo hablándolo con unas compañeras que naturalmente están muy ofendidas con que yo me dedique al tema de las denuncias falsas, esto se lo digo sin ningún, vamos, sin ningún ambaje. Todas mis compañeras a las que yo haya consultado, profesoras de Derecho Penal, todas me han reprochado que yo haga un trabajo sobre denuncias falsas siendo hombre y que además concluya estas cosas, porque eso, bueno, miren, yo, de hecho una de ellas me dijo, ¿y qué quieres concluir? Como si yo pudiese decidir qué concluir. Y ellas me dicen
que a lo mejor las mujeres son condenadas en igual medida que los hombres. Recuerden que de acuerdo con el INE, hombres y mujeres somos condenados al 50%, porque la justicia es patriarcal. A mí, claro, que alguien me diga es que los juzgados no creen a las mujeres. Porque hay el cliché de la mujer mentirosa, de la mujer aprovechada, porque el Poder Judicial es conservador, porque el Poder Judicial no tiene perspectiva de género, Fiscalía menos todavía, etcétera, etcétera. A mí es que, claro, cosas no avaladas, quiero decir, afirmaciones no avaladas, tiendo a no creerlas. Es decir, de hecho les digo más, les confieso más. Una compañera, una catedrática de Derecho Penal, me dijo: estás obviando el hecho de que alguna de esas mujeres condenadas que tienes en tu muestra, en realidad su denuncia era cierta y como la justicia es patriarcal nadie le creyó. Digo yo, hombre, me resulta difícil de creer que pase por todo este proceso judicial varias veces y todo sea por la justicia patriarcal. Es que claro, esto es una afirmación que yo, sinceramente, no sé, parece una manera pésima para interpretar unos datos. La siguiente es la relación sustitutiva. Esta se la debo, fíjense, a una amiga que es periodista. Fíjense que esto de la multidisciplinariedad que nos dicen siempre que los juristas tenemos que estar abiertos a otras cosas. Esta relación sustitutiva, ella no le llamó así porque es periodista y ya, llamarle así ya es más cosa como de criminólogos. Ella me dijo, ¿eres capaz de extraer el dato de cuántas mujeres al año son condenadas por denunciar en falso un delito de violencia de género y ponerlo en relación con cuántos hombres matan a su pareja al año? Y dice, porque a lo mejor cuando hay una ruptura y hay una ruptura entre una pareja heterosexual, hay una ruptura muy fuerte, una ruptura a cara de perro, si me permiten la expresión, la mujer se venga con una denuncia falsa, mientras que los hombres no aparecéis en ese delito de denuncia falsa porque los hombres sencillamente nos matáis. Y miren, de ahí he extraído un dato que me gustaría ofrecerles, porque me parece un dato poderoso. Si ustedes tienen que debatir, y es posible que tengan que debatir muy a menudo con los famosos del 87% son falsas, las mujeres, bla, bla, bla. Yo, con las limitaciones que yo tengo, que son las limitaciones de mi muestra, yo les doy un dato. No hay ningún año de los que yo haya estudiado en los que el número de mujeres condenadas por denunciar en falso a su pareja por un delito de violencia de género sea superior al número de hombres que han asesinado a su pareja. Y esto es lo que yo he llamado la relación sustitutiva. Y les digo una vez más, esto fue una idea de mi amiga periodista, que me dijo, es que a lo mejor os obsesionáis con la mujer malvada que le hace la vida imposible y que mete un problema increíble a su expareja y estáis obviando su relación con cuando vosotros nos metéis a nosotras en un problema que es cuando nos matáis. Y ese dato sí que me parece interesante. Hay más mujeres muertas al año a manos de su expareja que mujeres condenadas por denunciar en falso a su expareja. Esto sí que me parece un dato, luego lo toman, por favor, con todas las salvedades metodológicas, etc. Y por último, y concluyo ciñéndome a la hora exacta que me habían pedido los compañeros, porque soy un hombre muy disciplinado como buen anarquista, la hipótesis que yo llamo el espacio público. Miren, a mí que me interesan mucho los temas de género, como dijo en su presentación Isabel, yo he trabajado mucho el tema del género. Cuando digo el tema del género no me refiero al tema de la violencia de género, a cómo las ideas preconcebidas, los roles y las ideas que tenemos sobre qué es ser un hombre y qué es ser una mujer nutren nuestra vida y permean muchos aspectos hasta, hasta puntos verdaderamente inverosímiles de nuestra vida, están teñidos de la idea de género. A mí que me interesa mucho el género, miren, mi hipótesis de por qué las mujeres denuncian sistemáticamente a su pareja o expareja por un delito contra las personas y los hombres denunciamos a otros hombres por un arrendamiento o por unas acciones de una empresa es los hombres dominamos el espacio público. Es que las empresas están llenas de hombres. Es que la mayoría de contratos mercantiles en este país los hacen hombres. Es que la mayoría de contratos de arrendamiento de este país lo hacen hombres.
es que el flujo económico del país lo llevamos nosotros. Es que el poder lo tenemos nosotros. Es que la relación con el poder es nuestra, para bien y para mal. Los hombres denunciamos a policías, pero es que los hombres contactamos con policías, porque estamos en contacto con la administración de justicia, para mal, porque somos los que más cometemos delitos. ¿Quién va a tener, por ejemplo, una sentencia que de las 239 que analizamos? Un hombre denuncia a toda la junta directiva del Colegio de Odontólogos, no voy a decir de qué ciudad, por si conocen a alguno de los implicados. Miren, es que el odontólogo que denuncia es hombre, pero es que todos y cada uno de los miembros de la junta directiva, todos ellos también son hombres. Entonces, mi hipótesis de por qué las mujeres y los hombres tienen dinámicas distintas a la hora de cometer este delito no es las mujeres son unas aprovechadas o unos seres maléficos y el Estado les ha dado un montón de medios, etcétera, etcétera, faltaría más, ni es que la justicia es patriarcal, porque me parecen dos hipótesis difíciles de sustentar. Es como el poder económico, como el poder social, como el contacto con la administración de justicia, como el contacto con la Guardia Civil, con la policía, con instituciones penitenciarias, está masculinizado en nuestra sociedad, como no hay igualdad en el acceso a esas esferas de la vida social, los hombres nos denunciamos entre nosotros en ese ámbito. Como los roles de género circunscriben a la mujer al ámbito familiar, al ámbito afectivo, como la idea tradicional de género es esa, la mujer denuncia dentro de su propio ámbito de actuación, que es su pareja y los hijos en común. Yo creo que ahí hay un análisis de género que hacer. Yo, que pretendo continuar este trabajo, si no me defenestran antes, yo quiero seguir por ahí. Yo quiero seguir por esa línea. A mí, que las mujeres sean, cito de una obra publicada, parásitos del estado del bienestar, me parece una afirmación completamente sangrante. Que el debate de denuncias falsas sea siempre sobre mujeres, me parece muy indicativo de una renuencia a entender que es un delito que cometemos todos y que cometemos de manera distinta porque nosotros tenemos el poder, esa es mi hipótesis, el espacio público es nuestro. ¿Quién va a ser detenido por prenderle fuego a un bar? ¿Es mujer? Por supuesto que no, es hombre. ¿Y los policías que le detienen son mujeres? No, por supuesto, también son hombres. Ese es nuestro ámbito de actuación y ahí es donde mentimos. El ámbito de actuación, por desgracia, de las mujeres está circunscrito más al ámbito de los afectos y es ahí donde mienten, donde juegan sus cartas. Sé cuáles son las limitaciones del trabajo, hay más en el trabajo que por supuesto estoy ahora mismo a su entera disposición. Yo creo que hay mucho que hacer, me parece un tema muy interesante y si yo tengo que concluir algo, aparte de todo lo que les he dicho, respecto a que cometen hombres y mujeres de manera muy distinta este delito, si yo les tengo que concluir algo, por último, es en el momento en el que abandonemos el fetichismo que tenemos con la violencia de género y las denuncias falsas y hablemos de género y denuncias falsas, género hombre y mujer, no violencia de. Yo creo que habremos avanzado mucho en el análisis de este delito, que como bien saben, tiene perfiles muy complicados y eso de las denuncias falsas por violencia de género es solo uno de los muchos que tiene. Y nada más, se lo agradezco muchísimo. Estoy a su entera disposición. Tengo abierto aquí en otra pantallita, ahora mismo lo abro, el artículo de sucintas 67 páginas y 200 notas, así que no se preocupen, estoy preparado para cualquier pregunta, crítica, comentario y a su entera disposición. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, José Antonio, por este magnífico análisis en clave de género de los delitos de denuncia falsa y que nos ha permitido vislumbrar interesantes aspectos y matices y que nos pueden ser de gran ayuda, sobre todo para poder entender las dinámicas comisivas de este delito. Así que muchísimas gracias por tu brillante intervención. Y ahora voy a dar paso a los compañeros y en especial al compañero de la Secretaría Técnica, que gracias a él hemos tenido el lujo de poder conocerte y, bueno, y contar con tu presencia, que es Jordi Casas. Jordi, cuando quieras.
Te doy la palabra. Gracias, Jordi, también a ti. Gracias, Isabel. Hola, José Antonio. Una alegría verte después de tantos años y desde luego también escucharte. Yo fíjate, al margen de la enorme honestidad intelectual que creo que presenta tu trabajo, en este caso riguroso y que no era sencillo, como te conozco y sobre todo te he leído mucho, intuyo que constantemente tu ponencia contenía una invitación a que te hiciéramos esta pregunta que te voy a hacer ahora. Creo que en cierta medida es interesante y que constantemente aludes a ello tangencialmente. Y me gustaría saber tu opinión acerca de, en esta guerra de cifras a la que aludes constantemente, ¿a qué obedece, en tu opinión? Porque evidentemente parece inferirse que tú mismo tienes claro que no es algo gratuito ni casual. Y por lo tanto, me gustaría conocer tu opinión sobre los motivos a los que obedece esta guerra de cifras y también por trasladarlo a un plano más jurídico. Me gustaría conocer tu opinión acerca de si crees que esta guerra de cifras puede tener algún tipo de repercusión o de trascendencia tanto en la actividad del poder legislativo, trasladándose de algún modo a los distintos textos legislativos, como igualmente en la actividad político-criminal inherente a los cuerpos policiales. Allá voy, Jordi. Encantado de verte. Además, lo saben los compañeros, las compañeras, que antes, aprovechando que no estabas, he presumido del honor que fue en su día ser tribunal de tu tesis doctoral. He dicho que eras un magnífico doctor. Tengo ahí atrás en mi biblioteca tu tesis. Mira, miren todos. Dos cosas, entonces. En efecto, tenía ganas de que alguien me lo preguntase. Miren, yo que hice mi tesis doctoral, como bien sabe Jordi, sobre, bueno, aplicar filosofía del lenguaje a categorías del derecho penal, Wittgenstein, filosofía analítica, cosas de estas teóricas. Bueno, el señor Casas también tuvo lo suyo con su tema de tesis. Miren, Wittgenstein, el filósofo analítico en quien yo me basé para hacer mi tesis doctoral, decía, se duda por razones concretas. No se duda porque sí. Se duda por razones concretas. Si alguien duda es decir, si alguien es escéptico sobre el número de mujeres que denuncian en falso violencia de género es pequeño, si alguien lo pone en duda, no puede enarbolar un dato. Desde luego el de Consejo General del Poder Judicial, desde luego no. Si no le convence la repercusión cuantitativa, sería mucho mayor. Es imposible que sea sistemático y no lo estemos notando. Si aún así dudas, porque su duda no es sobre el hecho en sí. Su duda es sobre el conjunto de la normativa. Es decir, el debate sobre denuncias falsas es el debate sobre la Ley Orgánica 1/2004. Este no es un debate clásico. Este no es como el debate del dolo eventual y la imprudencia, que lo llevamos sufriendo 100 años. Este es un debate muy concreto. Muy concreto. Del mismo modo que el debate en el Reino Unido sobre ¿existen muchas mujeres que denuncian en falso violación? Tiene que ver con un cambio legislativo en el que se pretendía una especie de carga de la prueba en la que un hombre denunciado por violación tiene que aportar datos, no exactamente pruebas, lo decía de una manera un poco sibilina y un tanto peligrosa. De partida, no se podrá aplicar estándares de escepticismo al testimonio de la mujer. Y entonces surgió todo el debate de es que las mujeres pueden mentir. ¿Cuál es la razón de que exista la guerra de cifras? La razón de la guerra de cifras es, hay desatada una guerra, y ustedes lo saben, ideológica, entre introducir la perspectiva de género, no introducir la perspectiva de género. Poner el foco legislativo en estos temas, no poner el foco legislativo en estos temas. Yo intento salir indemne del debate, porque el debate es peligroso.
Porque la política criminal identitaria es peligrosa, es muy peligrosa. Porque las reglas del derecho penal son reglas que nacieron cuando el derecho penal se configuró tal y como lo conocemos. Ustedes lo han escuchado 1000 veces, algún compañero o compañera mía se lo habrá dicho cuando ustedes eran jóvenes. El derecho penal surge en la Ilustración, becaría, las garantías. Es que ese era un espíritu ilustrado, racional, de ley, clara e igual para todos. Cuando esta lógica parece romperse con la introducción de la perspectiva de género, cuando la Ley Orgánica 1/2004 parecía que había llegado para destruirlo todo, y hemos visto que al final no lo destruye todo. Decir, es que es una inversión de la carga de la prueba, que no, señor. Yo no me siento concernido por la Ley Orgánica 1/2004 en cuanto que hombre. Es decir, no siento que me minusvalore como hombre o que me trate como más sospechoso. Es decir, está en quien mira la Ley Orgánica 1/2004, encontrarle o no aspectos conflictivos. ¿Por qué surge este debate? Este debate surge porque hay una sospecha sobre la mujer. Porque todo movimiento que se hace en ese sentido suscita sospecha. Por eso yo insisto en que es insatisfactoria la argumentación de es que Fiscalía ya dice que condenan a 4. Es que me parece entrar en ese juego, me parece un juego peligroso. El juego de los datos es peligroso. Del mismo modo que yo tengo un trabajo sobre asesinato de niños y claro, matan más madres que padres. Esto es un hecho. Entonces, una vez, hablando de esto en un congreso, una persona se levantó y dice, entonces confirma usted que las mujeres son más asesinas que los hombres. Y yo, no, mire, yo no he venido a esas cosas, porque eso es ideología. Eso es que usted está encantado de saber que las mujeres asesinan a sus hijos. A mí no me encanta ni que maten hombres ni que maten mujeres. Y esto es igual. Hay muchos hombres encantados de descubrir denuncias falsas de mujeres, porque les retroalimentan su idea previa. Vienen con la conclusión de casa. Es más, miren, yo he tenido problemas severos para publicar este trabajo. De hecho, todavía está inédito. Problemas de los dos lados. Problemas de los dos lados. Es que si publicas estas conclusiones, das a entender que te posicionas en contra de la Ley Orgánica 1/2004. Digo yo, pero ¿cómo me voy a estar posicionando de la 1/2004? Es que dices que han aumentado las denuncias. Digo yo, es que eso es un dato. Eso no es posicionarme en nada. Y el dato viene interpretado después. El dato en bruto, damas, caballeros, no significa nada. Porque el mundo es interpretación. Todos interpretamos normas y el mundo es interpretación. Y yo lo interpreto así. No hay nada que me lleve a pensar que hay sistemáticamente un montón de mujeres. De hecho, les digo más. Miren, una vez utilicé este argumento, llegué a ponerlo por escrito. Y en una de las revistas en las que he intentado que me lo publicasen me dicen, esto es que lo tienes que tachar. Miren, es que además es incoherente. Porque dicen, el 87% de las denuncias presentadas por mujeres son falsas. ¿Por qué no lo condenan? No, y mi duda es, perdonen que aplique escepticismo radical, ¿y por qué no el 100%? Puestos a ser escépticos, ¿por qué el 87%? ¿Por qué no el 100%? ¿Por qué no creer, hay hombres condenados y en prisión y la denuncia era falsa? Porque la base es la misma. Es que si lo absuelven es porque era falsa. Bueno, y si lo condenan, ¿por qué no crees que era falsa? Porque puedes creerlo. Y cuando yo hago esto, que es una provocación, naturalmente, le digo, ¿has pensado la de hombres que pueda haber en prisión y que la denuncia sea falsa? Me dice, ponen cara de no, eso no. ¿Y por qué no? Porque no son coherentes en su escepticismo. No son coherentes en el escepticismo. Les digo más, hay un artículo tremendo de unos psicólogos jurídicos que dicen, es que el Consejo General del Poder Judicial debería hacer estadísticas no de condenas, sino de procedimientos en los que la denuncia es dudosa. Miren, yo lo de dudosa, a saber cómo lo vamos a valorar. Pero hay una persona en mi universidad que hizo un trabajo fin de máster en la que cogía sentencias del CENDOJ y todas ellas en las que el tribunal o el juez o jueza ponía,
la denuncia de la mujer no es creíble por esta razón, por esta otra, porque luego el testimonio en instrucción, etcétera, etcétera, la computaba como denuncia falsa. Y decía, es que son muchísimas más. Y digo yo, ya, mire, pero es que no puede usted hacer eso. Es que eso no conduce a nada. Y digo yo, si usted se va a basar en datos que no tienen nada que ver, o en apreciaciones subjetivas sobre una denuncia, sumas en el escepticismo radical, nada se lo impide. El 100% de condenados son inocentes. Si no lo hace, por lo menos no coja datos completamente desconectados entre sí, los una y en su mente. Les digo más. Perdón, que a lo mejor me estoy extendiendo. Es que nada les va a convencer, porque el debate no es sobre eso. Es que nada les va a convencer. Sea el 0,001 o sea el 0,0000001. Es que es indiferente, les es indiferente. Porque el objeto del debate es, ¿debe existir una legislación focalizada sobre la violencia contra las mujeres? ¿Sí? No. Ese es el debate. Las denuncias falsas son un efecto secundario del debate de fondo. ¿Qué es ese? ¿Los hombres están perseguidos? Pues yo no me he sentido perseguido en mi vida. Desde luego, no por la Ley Orgánica 1/2004. Y la segunda pregunta, porque las voy a hilar. ¿El debate es suficientemente fuerte para producir un cambio legislativo, una evolución en la política criminal? Espero que no. Espero que no. Ustedes que son prácticos del derecho saben perfectamente que muchas denuncias y muchos testimonios, podemos poner el falso testimonio, funciona exactamente igual. Tienen ustedes la convicción de que son falsas. Yo he estado en muchos juicios, muchos menos que ustedes, faltaría más, y sabemos perfectamente que están mintiendo. Este saber, voy a citar nuevamente a Wittgenstein, no es un saber matemático, ni mucho menos, y quiero precisar esto, un saber jurídico. Esto es una convicción. Yo sé que está mintiendo. Yo acudí el otro día con unos alumnos a ver un juicio y típica pelea en un bar y el típico testigo de la defensa que dice, no, pues yo estaba allí, fuera, porque estaba fumando un pitillo. Bueno, un pitillo no, cogí una chaqueta y digo yo, tú has venido aquí a decir que viste que no le pegar, que no, tu amigo no pegó, todos sabemos. Y todos fingíamos que no sabíamos nada. El compañero fiscal el primero, porque saben que si ponemos el foco así, ¿cuántos falsos testimonios caerían? Cientos, evidentemente. El hecho de que todos asumamos que hay falsos testimonios, que hay denuncias falsas, que hay una denuncia muy poco creíble, es poco verosímil, la voy a archivar de plano, pero que atacar a esa persona, es decir, que el sistema penal ponga todo su poder para atajar eso, tiene efectos secundarios mucho peores, yo creo que esto lo sabemos todos. Y espero que el poder político lo sepa también. Porque ¿qué hacemos? ¿Rebajamos el estándar sabiendo que es falsa, a sabiendas de su falsedad o con temerario desprecio hacia la verdad? Lo rebajamos, ese estándar. Pedimos menos. Primer efecto secundario. Las mujeres denuncian menos. Y claro, el partidario de las mujeres están dominando, bien, dirá, pues muy bien. No, muy bien no. Precisamente una de las ideas de la 1/2004 era, vamos a romper ese muro. ¿Qué queremos otra vez el muro? Señora, le advierto, si usted abre la boca y va a decir algo que le haya hecho su pareja o expareja, lo primero que le voy a advertir es, como no sea convincente, como fiscalía vea que esto no tiene visos, vamos a ir contra usted. Es eso lo que queremos. Porque en la inmensa mayoría de mujeres que estén allí sentadas y se les advierta expresamente cuidado que con el nuevo estándar del 456 esto no es ninguna broma, muy probablemente coja y se vaya, y muy probablemente los hechos que iba a relatar fuesen ciertos. Y yo creo que ahí hay como un sutil... yo no sé conducir, pero a veces oigo a mis amigos que hay una metáfora muy buena, que es lo del embrague y el acelerador, que hay que tenerlos como un poco... Ahora hay coches automáticos, ya sé, hasta ahí llega mi conocimiento de la circulación. Yo creo que son vasos comunicantes. Si queremos que las mujeres denuncien y aflore
la violencia contra ellas, tenemos que relajarnos con el tema de la denuncia falsa. Tenemos que relajarnos con el tema de la denuncia falsa. Porque si de repente un delito que es cometido, porque este es otro dato que se soslaya fácilmente, es que denuncia falsa, condenados por denuncia falsa, hay 400 al año. 400 al año. Esto lo puede convertir en el delito número, ¿qué? 150 más cometido en España. Esto es nada. 400 condenados comparado con lesiones o comparado con amenazas, no es nada. Estamos dándole vueltas socialmente a un delito que es, vamos, nada. Si lo convertimos en un delito estrella, si va a ser la proa de una nueva política legislativa en la que nos parece más importante proteger a una persona frente a la eventualidad de que alguien le denuncie en falso, respecto al hecho de que haya violencias dentro del ámbito personal, familiar y afectivo, y nos parece más importante lo primero, yo creo que entonces se nos va todo, y cuando digo todo me refiero al Estado de Derecho, se nos cae todo por completo. Yo creo que hay que valorar. Apostamos por 167.000 denuncias al año, de las cuales un pequeño porcentaje sean falsas y nos arriesgamos a eso porque lo que nos interesa es que aflore, o hacemos el vaso comunicante al revés. Ponemos el foco en ellas. Señora, siéntese. Lo primero que le vamos a advertir es esto, esto, esto y esto. E introducimos incluso un cambio que no sé muy bien cómo se podría hacer. Quien acuse a otro con conocimiento de su falsedad, con temeridad o desprecio hacia la verdad, o con abiertamente sin pruebas que lo acrediten o algo así, introducimos un inciso así, que mucho más no se puede hacer. O cambiamos la idea de vamos a ir a por todas, bien, vayamos. Nos cargamos, primero, la estabilidad de una legislación que ha sacado a la luz mucha violencia, metemos a las mujeres otra vez en un ámbito de silencio, de no vayas a la Guardia Civil, va a ser peor, no vayas a denunciarlo, va a ser peor. Luego, la dispensa de declarar, lo que ustedes quieran, porque luego es un lío y ustedes lo saben. Señora, si denuncia, primero, ya puede tener medios de prueba. Segundo, no se le ocurra acogerse a la dispensa de declarar, porque el único testimonio es el suyo y entonces va a tener un juego de todo o nada en el que o va adelante y lo condenan o la vamos a condenar a usted. Es eso lo que queremos. Porque me parece absolutamente kafkiano. Y una vez hecho todo eso, y concluyo, perdón, como ven es que me apasiona el tema. ¿Y los hombres qué? ¿Y los hombres qué? Porque siempre estamos con las mujeres. Bien, pongamos el foco y toda la fuerza del ius puniendi contra la gente que miente. Muy bien. El primero que vaya allí y diga, pues yo estaba fuera casualmente, me estaba fumando un pitillo y vi que no era mi amigo, sino que era otra persona el que le pegaba. Vayamos contra ese. Y cuando haya una multiplicación exponencial, no de mujeres, de hombres condenados por falso testimonio, que habrá miles al año, ya verán qué rápido se arrepienten. Ya verán qué rápido se arrepienten de haber pedido más. En resumen, perdón por haberme extendido, porque he divagado un poco. ¿Por qué hay este foco? Porque hay un sector social sumamente reacio a la Ley Orgánica 1/2004, como lo es a la nueva ley de protección de la libertad sexual, por una razón puramente identitaria. El foco se pone en las mujeres porque nos parece que los hombres no cometemos este delito y estamos en una política identitaria. 3. ¿Podría ser de otra manera? Sí, pero eso conllevaría que las mujeres tuviesen que estar constreñidas a aguantar niveles de violencia en sus relaciones afectivas por miedo a denunciar, que es algo terrible ser fiscal en un estado en el que las mujeres tendrían miedo a denunciar. Es mejor que no tengan miedo a denunciar y que haya este efecto secundario en el que de repente hay un porcentaje que ha mentido. A mí me parece mucho más asumible. Esto es como elegir entre una vacuna y el efecto secundario de la vacuna. No es que quiera mezclar antivacunas
en gran parte son los mismos, antivacunas y antiley orgánica 1/2004. Pero a veces es mejor la vacuna con su efecto secundario que pasar la enfermedad, porque eso creo que nos perjudicaría absolutamente a todos. Bueno, pues Jordi, muchísimas gracias por tu intervención y que ha dado lugar a esta magnífica reflexión por parte de José Antonio. Y yo creo que ya para no abusar más de tu presencia y de tu colaboración, José Antonio, vamos a concluir de nuevo pues agradeciéndote de verdad de corazón tu presencia en el día de hoy y que hayas colaborado con la formación de los fiscales. Y bueno, aquí tienes tu casa para cuando quieras. Y nada, agradeceros a todos los compañeros la presencia en el día de hoy. Y nada, y un fuerte abrazo. No sé si quieres decir algo más, Sí, José Antonio. pues sí, en la última diapositiva ponía mi dirección de email y como se suele hacer como ejercicio de estilo, yo no lo hago como ejercicio de estilo. Si ustedes, todos los que me están ahora escuchando, incluso viendo, necesitan algo, quieren algún otro dato, son tímidos y no me lo quieren decir de viva voz, quieren que les envíe una copia del artículo cuando lo publique o necesitan cualquier cosa que pueden necesitar de un profesor de Derecho Penal, me escriben a Ramos, que es mi apellido, @udc, Universidad de Coruña.es y estaré encantado de lo que les pueda aportar. Escríbanme, vamos, sin ningún pudor. Jordi lo sabe que soy perfectamente contactable, así que no se crean que lo hago por hacer, sino que estaré absolutamente encantado y agradecer a Fiscalía General del Estado, a su Secretaría Técnica y a Isabel y a Jordi por esta invitación. Ha sido un auténtico placer. Pues muchísimas gracias de corazón, José Antonio. A Pues vosotros. gracias a todos y un fuerte abrazo. Hasta luego, un placer. Dale un abrazo. Adiós.